El Costa Concordia, como bien dices, va a hacer ahora 5 años del 13 de enero de 2012 que el Costa Concordia, uno de los más grandes desastres marítimos de las últimas épocas, naufraga frente a las costas italianas. Ese naufragio, con esas casi 5.000 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, termina con el barco semisumergido en el fondo del mar y con 39 víctimas mortales. Reflotan el Costa Concordia, lo llevan hasta el puerto de Génova y entonces se dan cuenta de una cosa, de varias cosas mejor dicho. Primero, que después de 2 años semisumergido, el Costa Concordia está en un estado de ruina, es decir, está más allá de cualquier posible reparación. Además, el hecho de que hubiese tenido un naufragio posiblemente no fuese la mejor publicidad a la hora de atraer pasajeros en un crucero de lujo. Y aquí es donde empiezan a pasar cosas curiosas. En medio de esos salones arruinados por el paso de los años bajo el agua, en medio de esos camarotes totalmente destrozados, los obreros que están haciendo las labores de desguace empiezan a contar que pasan cosas, empiezan a contar que oyen gritos, empiezan a contar que notan súbitos cambios de temperatura absolutamente inexplicables pasando de una sala a otra, empiezan a contar que de repente notan olores a comida, cosa que no puede ser, es decir, cuando pasan por el antiguo restaurante notan olor a comida recién hecha. Buenas noches. Me llamo Freddy. Y hace 35 años asusté a toda España. Aquellas mujeres muertas, o quizá mi aspecto, provocaron mucho miedo. Sinceramente no lo entiendo. ¿Quién puede temer a un simple muñeco? Pues sí, Freddy, yo fui uno de aquellos espectadores. Hace justo ahora 35 años. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Nos vamos a permitir esta pequeña licencia, un homenaje a un genio, aquí venerado, Narciso Ibáñez Serrador. Su última etapa de las famosas historias para no dormir, que llenaron de inquietudes a todo el pueblo español durante unas cuantas décadas, comenzaba en aquel año 82 con un capítulo llamado Freddy. Y Freddy era este inocente, o no tanto, muñeco. Un muñeco de ventrílocuo. Y a veces pienso que nosotros, la nave del misterio, aunque conjuntemos ciencia, investigación, arqueología, mente, misterio, lo que ustedes ya saben, también tenemos algo de humildes feriantes que caminan por las sendas no de los viejos lugares polvorientos, teatros o circos, pero sí por las vías de la televisión y lo digital. Y les contamos nuestra maravilla, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos fascina o lo que nos inquieta incluso. Y me dirán ustedes, pero Iker, después de tantas cosas, tantas historias, ¿un simple muñeco? Y créanme, esta misma noche yo he hecho el sondeo entre los miembros del equipo, los que están ahí, sí, detrás de la cámara ahora mismo, y otros compañeros de la técnica o de la producción, y todos coincidían. La representación que tenemos esta noche aquí de Cuarto Milenio les pone los pelos de punta, y solo son simples muñecos. Dicen los expertos que la pediofobia es eso, la fobia a los muñecos, un sentimiento completamente irracional como buena fobia. Sabemos que un muñeco no se mueve, no tiene vida, y todo esto lo sabía el maestro Chicho hace 35 años. Y entonces, por cierto, con una carpeta muy parecida a esta, pero con su forma magistral de introducir un programa, de la que tengo mucho que aprender, él decía, bueno, les dejo con Freddy un tópico. ¿Por qué nos impresionan los muñecos? ¿Por qué ha sido así desde la antigüedad? Aquel día, en aquella emisión, hace 35 años, hubo protestas incluso de los nobles practicantes del arte de la ventriloquía, pero que, como ahora nos contará Carmen, fue un arte complejo y a veces un poco maldito. Un don
Sí, y algo que no se entendía muy bien. Los ventrílocuos eran sospechosos en ocasiones de tener otras personalidades y los muñecos, sobre todo, llegaron incluso hasta ser fichados por la policía, como lo oyen. Pero Freddy va a ser hoy un poco nuestro embajador. En aquel capítulo había muertes, había una compañía, había un teatro y había un muñeco con estos mismos ojos, que como siempre Juan Villa ha calcado. Unos ojos que si los ven parecen vítreos, parecen como con una lágrima congelada en el tiempo. Parece que tuvieran cierta pena. Todos estos muñecos que vamos a ver tienen su historia, cuentan su lamento y su pena y simplemente nosotros somos maestros de ceremonias. Estos son esta noche nuestros invitados que nos van a ayudar a comprender si los muñecos irracionalmente pueden darnos miedo. ¿A usted le da miedo un simple muñeco como Freddy? La mayoría de estos muñecos son antiguos. Freddy tiene 35 años y es el más joven. En esta trupe hay de todo. Hay un recorrido por la historia, una historia compleja y curiosa que nunca se cuenta de la ventriloquía. Pero ¿qué les parece si empezamos con la historia de un muñeco en concreto? Yo creo, Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que la demostración de que esa pediofobia es real es cómo se ha trasladado a las redes, se ha viralizado, se cuentan hoy muchas historias de estos muñecos en concreto. Desvélanos el misterio, seguramente ya nuestras cámaras están posándose sobre ese rostro bastante peculiar de este muñeco. El misterio de Edgar y la historia que se cuenta a través de las redes sociales. Se llama Edgar. Se llama Edgar. Hacia 1920, junto con McCarthy, que era el ventrílocuo que lo manejaba, fueron muy famosos, recorrieron innumerables localidades y además había algo extraño en ellos. Se decía que de repente en un pueblo, en una ciudad aparecía, nadie sabía cómo, decía que iba a tener 2 o 3 funciones y tal como aparecía, desaparecía. La gente entraba en pánico. Es más, el ventrílocuo no dejaba a nadie acercarse a su muñeco Edgar, lo que empezó a mosquear a las personas que estaban sobre todo en primera fila, porque lo veían muy humano, lo veían muy real. Como vemos, es como un niño de 9-10 años, regordete, con cara de pillo, con el pelo como si fuera un niño travieso, ¿verdad? Pero lleva un extraño mandil como manchado de sangre, no se sabe muy bien por qué, las manos no se le veían tampoco en ningún momento. Y eso empezó a generar cierto temor y también cierta leyenda. Un día, cuando se encontraba de representación en la ciudad de Nueva York, cuando ya acaba la función, se va a su hotel el ventrílocuo y, como siempre, llevaba en esas maletas que vemos que llevan los ventrílocuos a su muñeco Edgar. Avisan desde el hotel esa misma noche de que ha habido un asesinato. Se han encontrado muerta al ventrílocuo con el cuello cortado, con los ojos sacados y justo al lado el baúl con Edgar. Cuando la policía abre el baúl, se da cuenta de que no es un muñeco, sino que es un niño muerto que había sido embalsamado y le habían puesto una extraña careta en su rostro. Esto es lo que se cuenta hoy. Esto es lo que se cuenta hoy y que es una simple leyenda urbana, porque ha habido muchas películas donde se jugaba con el género de puede ser un niño muerto embalsamado cuando verdaderamente es un muñeco. Ya vemos que en las redes siempre hay algo de verdad, ¿no? Pues una película. En este caso se jugaba con eso y además con una historia real, con un ventrílocuo real que fue muy famoso, que se llamaba como se llama el muñeco y que tenía además una fama mundial. Era conocido en todas partes precisamente porque tenía muñecos como el que tenemos aquí. Aunque esto viene de muy lejos, Iker. La ventriloquía es algo que yo creo que desde el inicio de los tiempos casi se ha estado comentando, aunque ha estado como muy oculto, se relacionaba con otras cosas. La ventriloquía quiere decir en latín hablar con el vientre, ¿no? Una voz que sale como de dentro de las tripas. En Grecia había toda una comunicación con los muertos, con los difuntos, incluso oráculos, porque se creía que los muertos se quedaban en el estómago de esas personas que tenían ciertas dotes. Se llamaba además gastromancia. Gastromancia. El adivinar a partir de del vientre, ¿no? De lo gástrico, de las tripas.
Y eso era la ventriloquía. Hablaban a través de su estómago y entonces se creía que podían tener cierto contacto con los espíritus de los muertos. No solo eso, sino que daban mensajes a través de esos antiguos ventrílocuos y también que adivinaban el futuro. Por eso había muchas sacerdotisas en Grecia que interpretaban lo que decían esas voces que salían desde dentro de su vientre ante las personas que querían escucharlas. Luego ya en la Edad Media esas voces se vieron como más negativas. Ya no era un contacto con esos difuntos que podían revelar secretos, sino que era un contacto con la brujería y con el demonio. Alguien había poseído el cuerpo de la persona y hablaba a través del demonio, porque además cambiaban la voz. Los ventrílocos sabemos que pueden imitar muchos tipos de voces y fueron muy perseguidos. Esas personas que tenían ciertas dotes de ventriloquía fueron perseguidos y algunos incluso quemados en la hoguera por brujos y por brujas. Y ya en el siglo XVIII es cuando empieza a surgir la ventriloquía tal y como la conocemos hoy en día, aunque sin muñecos. Esto sí que me ha sorprendido. Siempre hemos asociado al ventrílocuo. Por cierto, nuestro abrazo, respeto y apoyo a todos los que siguen el venerable arte de la ventriloquía, evidentemente. Sobran dudas sobre esta cuestión, pero estos inicios fueron muy turbulentos porque había como algo diferente y estaban colocados con los diferentes, ¿no? Las mancias, los augures, los adivinadores, pero siempre me he imaginado el ventrílocuo, no sé por qué. Esta imagen que yo tengo de niño nacido en el siglo XX junto a un muñeco, como grandes profesiones que hay en España. Esto no fue así hasta hace nada. Hasta hace muy poco, hasta finales del XIX, principios del siglo XX, porque precisamente los primeros ventrílocuos lo que hacían era generar otra voz, pero sin verse nada. Tenían simplemente una mano en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta, como haciendo ver que tenían algo dentro, que había otro ser como un duende dentro, sí, pero sin ponerle rostro, sin ponerle cuerpo. Poco a poco eso fue evolucionando. Luego ya era una mano simplemente la que hablaba, como una especie de calcetín, como una marioneta que manejaban y contestaba al ventrílocuo, hasta que ya se empezó a hacer esta serie de marionetas de muñecos en los que el ventrílocuo metía la mano por detrás y entonces ya generaba hasta movimientos de esa propia otra persona. Y como veremos, hasta mecanismos, engranajes, autómatas que eran manejados por ventrílocuos, pero lo que tienen en común estos personajes que hoy nos visitan es que generaban miedo. Los espectáculos, pensemos en principios del siglo XX, pensemos en los grandes teatros de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. El público iba ahí sin apenas información visual como tenemos hoy en día, o la concreta de ese tiempo, y veían estas figuras que ponían otras voces, y lo que se dieron inmediata cuenta los empresarios es que aquellos muñecos generaban repulsión y fascinación al mismo tiempo. Hubo estampidas, y hay que contarlo, hubo algunas muertes. Sí, hubo algunas muertes, como luego contaremos, pero lo cierto es que llenaban todo tipo de ferias, teatros y espectáculos, y como te comentaba antes, uno de los más famosos fue Edgar Bergen, y su muñeco, que era Charlie McCarthy. Tuvieron tanto éxito que un potentado de las radios en Estados Unidos, cuando vio su espectáculo, dijo: anda, podemos darle un programa de radio no solamente al ventrílocuo, sino también al muñeco. Hasta tal punto que la gente creía que eran dos personas diferentes las que estaban haciendo ese programa de radio. Hay una anécdota con ese programa de radio, que es que se emitía justamente cuando empezó la emisión de H.G. Wells, del libro de La Guerra de los Mundos, esa historia radiofónica que se creó y en la que mucha gente creyó que era real, que estaban invadiendo los extraterrestres la Tierra. Bueno, pues no escucharon al principio donde se decía que era una recreación de ese libro, porque estaban acabando de oír el programa radiofónico de ese ventrílocuo con el muñeco. Bueno, esta es la historia no contada de la famosa emisión de Orson Welles locutando y haciendo salir a las personas en pánico, la famosa historia del pánico radiofónico. Resulta que el competidor era este. El competidor era este, y mucha gente no escuchó que era una recreación porque estaban oyéndole a él. Tal era su fama. Por eso era famosísimo, y además la gente los seguía a ambos mucho, hasta tal punto que empezó a generarse cierto temor dentro de la familia. Este muñeco convivía con la hija del ventrílocuo, pero no solamente es que convivía, es que los vestían a veces iguales, con el mismo pijamita para dormir. El muñeco dormía al lado de la cama de la niña, y ella, que luego fue Candice, fue una actriz famosa, aseguraba que le daba muchísimo miedo, porque por las noches, claro, es un ser inerte que está tumbado en la otra cama, una camita que tenía también tapadito al lado,
y mirando con esos ojos grandes y con el monóculo hacia arriba, y que entraba en pánico muchas veces cuando ella se despertaba. Su padre incluso generaba peleas entre ellos. Llegaron a cogerse manía el uno y la otra. Estás hablando de que a veces el personaje superaba al propio creador, que es otro de las bases de la ventriloquía, ¿no? Exactamente, y generaba ese enfado entre su hija verdadera y el que era su hijo, pero claro, en este caso de cartón piedra o de madera, de lo que fuera, de lo que estuviera hecho. Bueno, más historias. Hemos hablado de pánico, vamos a hablar de fichas policiales. Es algo alucinante. Por ejemplo, sé que tenemos ahí, ese llegó a ser fichado. Sí, la verdad es que ¿cómo puede ser fichado un simple muñeco, no? Harry Lester era el creador de ese simple muñequito. Lo que pasa es que Harry Lester fue uno de los ventrílocuos que avanzó un poco más. Ya no solamente hablaba con varias voces, sino que mientras estaba hablando ese muñeco, él estaba bebiendo agua. Y esto generó la leyenda urbana de que cómo podía ser que sus creaciones, sobre todo tenían que tener un espíritu propio, porque no podía estar bebiendo y a la vez generando una voz como la de este muñeco. Y lo de la ficha policial es porque en una de las representaciones este ventrílocuo también se paseaba, algo que innovó, se paseaba por en medio del público, incluso hacía gracias con ellos. El muñeco parecía que iba solo y le hacía gracias a algunas de las señoras que estaban entre el público, y generó que 3 de ellas en una de las representaciones murieran en extrañas circunstancias. No se sabe por qué. Claro, la policía fue cuando el teatro se queda vacío y las 3 señoras están en sus asientos y sin vida. Alguien las ha asesinado. Se había convertido en muñecos realmente. Efectivamente, casi en muñecos de cera, ¿verdad? Bueno, pues como no tenían culpable, el único que había generado que se ahogaran, que se atragantaran de la risa, fue este muñeco. Y en 1924 se le hace una ficha policial donde está su fotografía como culpable de esas 3 muertes de 3 pobres señoras. ¿Qué sabemos de esta figura? De esta figura sabemos que perteneció a una familia, la de Jules Vernon. Jules Vernon tiene una historia fantástica, y es que fue creando sus propios muñecos a los que él llamaba hijos, porque hasta tal punto les tenía cariño que incluso hacía que fueran creciendo. Iba cambiando su cuerpo y parecía que así los niños, como si fuera un niño de verdad, fueran aumentando de tamaño. Llegó a tener hasta 28 muñecos en algunas representaciones. Él hacía todas las voces diferentes en cada uno de ellos, y justamente en una representación el día de Navidad, Jules Vernon pierde la vista. Se queda ciego cuando está con el muñeco. Se queda ciego cuando tiene la mano metida dentro de uno de sus muñecos. No se lo dice a nadie, tan solo lo sabe su esposa, que además inventa un artilugio para que a base de unos hilos y sentados todos los muñecos en un banco, él pudiera saber qué muñecos eran y así hacer ver que seguía teniendo vista. Hay fotografías de toda la familia, porque los tenían como niños, las típicas fotografías que mandaban antes de esta nuestra familia por el día de Navidad o por el día de cumpleaños o tal. Tienen varias, algunas muy terribles, como con una sábana donde solo aparecen los rostros de estos muñecos. Y lo que se cuenta de ellos es que parecía, al igual que todos estos, que tenían vida en cierto momento, pero que además Jules tenía o era poseído por el espíritu de estos muñecos, y que incluso le susurraban, como no veía, quién era cada uno de ellos, y por eso conocía perfectamente en las representaciones dónde meter la mano y qué voz hacer. La posesión psíquica, enfermedad dirán algunos, elementos que nos retrotraen de nuevo a Grecia y a ese inicio conocido de la ventriloquía. Nosotros estamos ya, ustedes lo saben, en Toledo. Estos muñecos estoy seguro que están ya apasionando al público en el Museo de Santa Cruz, mejor lugar imposible, el viejo Toledo, para encontrarse con estos y que ustedes experimenten esto tan extraño de la fobia a los muñecos. En un mundo donde estamos más que acostumbrados a ver las películas con los efectos 3D, la realidad virtual de la que hablaremos dentro de poco, este es el contraste. Nos sigue impresionando más algo que sabemos que no tiene vida. ¿Estamos seguros del todo? ¿O la vida de los artistas, del público, las risas, los llantos, las emociones, de alguna forma se han quedado en la piel ajada de estos muñecos? En Toledo está también la criatura de Sanz, automatizada,
Hubo un momento en que fueron un paso más allá, en que los muñecos podían moverse al mismo tiempo que el ventrílocuo hablaba. El impacto era brutal. Se sabe en Valencia y en Madrid estampidas en el teatro con heridos por el miedo, el impacto. Y no se buscaba eso. Esperemos que ninguno de las personas que vayan tengan automatonofobia, que ese es el miedo a estas recreaciones, a estos muñecos humanizados. Como aquel. Como aquel. Y ese terror nos da precisamente por donde empezábamos, porque parecen niños muertos. Y es el temor que tenemos desde muy antiguo, que un muñeco pueda cobrar vida o que sea un ser inerte, ¿no? Esa es la automatonofobia, que es lo que se tiene a todos estos seres y a los muñecos de cera también, o sea, y a los animatrones. Un poco como esta, como la de Sanz, que era la que se paseaba incluso andando sola y con pasos que decían como el de una mujer. Como el de una mujer. Ella iba andando por el teatro. Sanz empezó como un simple ventrílocuo. Cuando tenía 18 años vio un espectáculo de ventriloquía, se quedó impactado y desde entonces empezó a hacer voces diferentes. Era otro de los que tenía más registros de voces. Actuaba con 30 35 muñecos de ventriloquía y hacía perfectamente todas esas voces. Es más, en los autómatas él llegaba a grabar esas voces para ponérselas mientras andaban, se escuchaba la voz de esa mujer en este caso. Y él tenía testado perfectamente el miedo colectivo. Sabía que, por ejemplo, esa mujer, el rostro, las proporciones, lo que ven ustedes que no encaja, que es vivo pero no encaja, eso generaba miedo. Y ese miedo se convirtió en expectación, pero con problemas. Con muchos problemas, porque había gente que entraba en verdaderos estados de ansiedad, de pánico y tenía que huir del teatro. Ya te digo que hubo verdadera psicosis, porque de nuevo se creía que el espíritu de los difuntos podía poseer los cuerpos, y más en este caso, que no solamente hablaban, sino que además se movían, y se movían ellos solos. No había nadie que los manejara, porque en todos estos casos estábamos viendo cómo había una mano dentro de esos muñecos, pero en estos casos era una voz que se escuchaba, que era la del propio Sanz, y el muñeco que iba paseando, cada uno con sus diferentes movimientos, porque ni siquiera eran todos igual, e incluso se decía que en cierta forma cobraban vida porque había movimientos que ni el propio Sanz sabía que podían hacer. Sanz hizo muchos engranajes, muchas cuestiones, y solo pidió una cosa, como curiosamente la mayoría de los creadores de estas figuras, que es morir junto a sus muñecos o preservar para la otra vida a sus muñecos, como un mensaje en esas viejas maletas que nos trae Juan Villa, al igual que esta increíble exposición. Su vida ligada a los muñecos. Muchos ventrílocuos eran sorprendidos hablando con sus muñecos como si fueran sus alter ego. Es una historia de la mente, de la psiquiatría, del arte, del espectáculo, no muy conocida. Sí, historia de la ventriloquía con estos ejemplos. Algunos ventrílocos con esquizofrenia. No sabían muy bien si eran el muñeco o eran ellos. ¿Eso no es leyenda urbana? No, no es leyenda urbana. Qué apasionante historia, la ventriloquía con otros ojos. Y ahora ustedes investiguen. En Toledo, cuéntenos, por favor, ¿qué sensaciones? ¿Qué sensaciones cuando en la oscuridad aparece alguno de estos? Por tanto, somos más irracionales. En la época de la racionalidad, comprendemos ante la mirada inerte del muñeco que somos más irracionales de lo que pensábamos, que notamos ahí un gran escalofrío. Bueno, otro tipo de escalofríos diferentes son los que nos han proporcionado las estrellas que podríamos llamar en el ocaso. Lo que ha pasado en el 2016 es increíble. Ya. Es increíble. Muertes de artistas de primer nivel mundial. George Michael, en este mismo año, Prince, ahora Princesa Leia. Muchos casos complejos, muertes misteriosas. Vamos a tener aquí a un especialista a nivel mundial para explicarnos algo de esas muertes de estrellas que se apagaron repentinamente. El mundo de la música y el cine se tiñó de negro en 2016. La catarata de muertes ocurridas durante el que ha sido considerado por muchos como un verdadero annus horribilis, especialmente en sus últimas semanas, ha impactado al mundo por el nivel de popularidad de las víctimas y en muchos de los casos por lo inesperado de sus partidas. Todos ellos tenían dos cosas en común: una indeleble fama global y el consumo de distintas sustancias a lo largo de sus vidas. Tras el fallecimiento de David Bowie a principios de año a consecuencia de un cáncer, el 21 de abril se conocía la inesperada muerte de Prince.
El cantante, que tenía solo 57 años, fue encontrado sin vida en su residencia de Minnesota, en Estados Unidos. Todos los intentos para reanimarle resultaron en vano. Tras concluir la investigación, los forenses divulgaron que la muerte del polifacético artista se había debido a una sobredosis de analgésicos opiáceos, entre los que destacaba el fentanilo. El mundo apenas había tenido tiempo para digerir las muertes de Leonard Cohen o Glenn Frey, cofundador de la legendaria banda Eagles, cuando los medios de comunicación anunciaron el hallazgo del cadáver de George Michael en su residencia. El que fuera líder de Wham tenía solo 53 años y un largo historial de consumo de drogas que le había llevado a visitar hospitales y clínicas de rehabilitación en varias ocasiones. Consumidor confeso de cocaína, alcohol y cannabis, el solista no pudo superar el fallo cardíaco que le sobrevino el día de Navidad. Tan solo 48 horas después, la actriz Carrie Fisher, a la que el inolvidable personaje de la princesa Leia convirtió en icono global, moría en un centro médico de Los Ángeles por complicaciones derivadas del infarto sufrido pocos días antes durante un vuelo transoceánico. La vida de Fisher estuvo igualmente condicionada por la dependencia del alcohol y las drogas. Con los años, la actriz llegó a hablar en público de su lucha con un trastorno bipolar y de su adicción a los antidepresivos. Su madre, la actriz Debbie Reynolds, falleció a consecuencia de un derrame cerebral 2 días después, mientras preparaba el funeral de su hija. Son los nombres más conocidos, pero ni mucho menos los únicos, de una larga y siniestra lista. ¿Por qué se suceden estas muertes? ¿Existe un nexo que las une? ¿Cuál es exactamente el cóctel letal que provocó que en 2016 se apagara la luz de tantas estrellas? Cosecha trágica la de este 2016, sinceramente. Muchos rostros, muchas estrellas y la sombra de las drogas, pero muchas preguntas también por hacer. Y para nosotros es un lujo, de verdad, un lujo real, contar en este programa con las colaboraciones de una eminencia en este campo y que además no solo conocimiento, sino capacidad, lo digo siempre, de divulgación y de claridad, para que todos, yo el primero, también lo repito siempre, nos enteremos de un mundo que tiene un poco de tabú. Es curioso, ciencia y tabú, ¿no? Porque vemos los efectos, no conocemos muy bien dónde está la raíz, el origen real, por qué estas sustancias provocan todo esto, si es que son las sustancias y no algo más, que vamos a intentar descubrir con el doctor Tomás Camacho. Bienvenido como siempre, Tomás. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a comprender un poco este mundo que yo no sé, en tu opinión, Tomás, ¿cómo ves estas últimas muertes? Porque la información todavía va un poco a cuentagotas, ya han pasado ya unos cuantos días, ¿no? Por ejemplo, George Michael. Hay una doble sensación. En muchos de los casos importantes, recordaremos también a Michael Jackson, por ejemplo, hay una sustancia de la que quiero que nos enseñes qué es este enigma también que está ahí alrededor de muchas muertes, pero también se ha hablado de personas que en la lucha permanente por desengancharse o no, tienen un daño. Y el público querrá saber, ¿ese daño de repente puede resurgir para acabar con una vida, aunque la persona ya estuviese incluso desintoxicándose? Como es el caso de George Michael, o se ha contado el de Fisher. Bien, estos casos son muy mediáticos, obviamente, pero esto es la punta del iceberg. Obviamente en todo el mundo, pero quizás donde hay... Esto se hace poco en el debate electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump, es algo que sale constantemente. En este momento en Estados Unidos hay una epidemia por intoxicación por opiáceos, en concreto fentanilo. Doctor. Sí, sí, estamos hablando de que en esta última década hubo 1.700.000 ingresos de pacientes que gracias a naloxona se pudieron salvar, pero solo una cifra. En el año 2014, acaban de publicarse estos datos, murieron 28.600 personas. Las cifras son muy duras, pero y todos la entendemos. Lo que pasa es que las cifras a veces no somos capaces de digerirlas bien, pero si yo digo que, por ejemplo, de Madrid a Toledo, que hay 70 kilómetros más o menos, si ponemos todos esos cadáveres en línea, sería el trayecto y es difícilmente no, ahí lo vemos soportable.
insoportable esa visión. Y eso es muy claro. Y esto ha sido provocado, el Observatorio Europeo de Drogas está alertando de que esto que está ocurriendo en Estados Unidos puede pasar en Europa. Ha sido una cosa sorprendente porque realmente ha sido provocado por un laboratorio farmacéutico y ha creado una base en la población de adictos inesperada. Hace unos años, en los años 90, en concreto, una casa farmacéutica, un laboratorio importante, Purdue Pharma, desarrolló un medicamento, el Oxycontin, que es oxicodona. Es un opiáceo que es muy bueno y tiene un uso legítimo dentro de los hospitales muy claro para dolor moderado alto, por ejemplo el dolor oncológico, pacientes con cáncer. Bien, este laboratorio hizo algo inaudito, hizo una campaña a través de radio y televisión tremenda, en donde ese supuesto analgésico que decía que no provocaba adicción y que solo con 2 pastillas mantenías, porque duraba teóricamente 12 horas la analgesia, pues con 2 pastillas al día estaba resuelto. Eso lo que hizo es que inmediatamente al salir en televisión, gente que tenía dolor por otras causas, que no era dolor oncológico, por ejemplo, gente que tenía una neuralgia del trigémino, gente que tenía cefaleas, gente que tenía dolor lumbar, pues no quería obviamente tener dolor y vio que eso era una panacea y efectivamente se empezó a utilizar. Solo basta decir que en ese momento la prescripción legal de opiáceos en Estados Unidos era alrededor de 70 millones de unidades. Bueno, pues en una década pasó a más de 207 millones. Bueno, pues todos contentos, el laboratorio ganaba mucho dinero legalmente, los médicos estaban satisfechos porque los pacientes no tenían dolor y el paciente obviamente hacía una vida plena. Pero lamentablemente al cabo de unos años, en concreto 5, empezaron a surgir los problemas. Primero, el medicamento no hacía el efecto durante 12 horas, consecuencia que el paciente tenía que incrementar la dosis, y lo que era más grave, tenía el mismo efecto adictivo que muchos otros opiáceos. Entonces, cuando se dio cuenta el gobierno americano y las unidades, los medios sanitarios, lo que hicieron rápidamente fue prohibirlo para su uso indiscriminado, solo en centros hospitalarios, pero el problema ya estaba hecho. Se había generado en la sociedad un número determinado de adictos, gente que jamás hubiese coqueteado con la heroína si no hubiese sido para evitar el dolor, doctor. Para evitar el dolor. Y entonces Michael Jackson, se ha hablado de Prince, el público dirá, bueno, ingesta de este tipo de sustancias, de acuerdo, ¿y por qué esas sustancias pueden llegarle a uno a matar? ¿Qué pasa? ¿Que el relajo es tanto que poco menos dejamos de respirar? Bueno, en ese momento cuando ocurrió algo simple, cuando ese medicamento desapareció obviamente del mercado, no desapareció del mercado, estuvo muy limitado, claro, cuando hay poco obviamente subió el precio, y cuando se sacó al mercado negro, por un ejemplo, una pastilla valía en el mercado negro cerca de 60 euros, muy poca gente podía acceder a ello, gente que se había vuelto adicto, y entonces ¿qué recurrieron? A la heroína. Pero la heroína está muy adulterada, y entonces le habían puesto en concreto a los cárteles de las drogas, en concreto al cártel de Sinaloa de México, muy fácil, habían creado una base en Estados Unidos de adictos, y ellos vieron que el fentanilo, que es un opiáceo muchísimo más potente, el fentanilo es 100 veces, tiene el efecto de la morfina. 100 veces la morfina. 100 veces, pues lo que es todo sintético, no tenían que importarlo de Afganistán ni de ningún otro sitio, simplemente en un laboratorio oculto lo podían hacer. Inundaron el mercado americano. Solo una anécdota, el carfentanilo, que es un derivado del fentanilo, fue el que utilizó el gobierno ruso cuando los chechenos secuestraron el teatro ruso. A través del aire acondicionado introdujeron carfentanilo y alotano, otro anestésico. Bueno, ¿para dormir? Para anestesiarlo, con las consecuencias conocidas. Murieron, aparte de los terroristas, murieron 128 espectadores, porque este tipo de opiáceos tiene una particularidad. Cuando uno está tumbado en posición horizontal, en un quirófano o en la cama de un hospital, apenas producen náuseas, pero si uno está sentado de pie, produce muchos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los pacientes estaban sentados, anestesiados, y tuvieron náuseas, vómitos, y se produjo una broncoaspiración
y se ahogaron en sus propias secreciones. Aparte que, claro, en una situación drástica, y el gobierno ruso, cuando tomó esa decisión, no contaba con que sus hospitales no tenían el antídoto nalosona. Es tan potente el carfentanilo que el carfentanilo en concreto es 10.000 veces la potencia de la morfina. Pero incluso como anécdota... Pero te deja entonces cataléptico, total, doctor, eso. Solo tiene un uso legal el carfentanilo, que es anestesiar a grandes animales, por ejemplo un elefante. Nosotros vemos... Y eso lo está empleando la gente ahora, entre comillas, Estados Unidos, por ejemplo, el mercado negro, y tiene que ver con la muerte de algunas estrellas. Sí. Es que si uno tiene una intoxicación por opiáceos es todo muy rápido. El opiáceo tiene una particularidad, es un analgésico extraordinario, pero tiene efectos secundarios. Si hay una sobredosis, el efecto es fulminante. Primero, deprime el centro respiratorio a nivel cerebral, lo que hace es que cualquiera de nosotros en condiciones normales en un minuto hace unas 15-20 respiraciones. Cuando uno está intoxicado baja a 4, incluso puede llegar a ninguna, apnea, es decir, no entra oxígeno. Pero por otra parte, el corazón entra en bradicardia, se vuelve mucho más lento el latido y aparte se produce una vasodilatación importante de los vasos sanguíneos, la conclusión es que el corazón bombea menos sangre. Así que está claro, menos oxígeno, corazón bombeando menos sangre, la muerte en 3 minutos. Doctor, entonces las muertes, por ejemplo, de Michael Jackson o de Prince, tan hermanados un poco en el estilo y en la iconografía de reyes del pop, ¿no?, de su tiempo, las muertes tendrían mucho que ver con este tipo de procesos. Sin ninguna duda. Por ejemplo, Prince pesaba 51 kilos. Hay que tener en cuenta que una droga, el efecto que tiene, primero es la composición química. Por ejemplo, no es lo mismo el fentanilo, que tiene 1.000 veces la potencia, 100 veces la potencia de la morfina, que el carfentanilo, que tiene 10.000. Segundo, la dosis. Y tercero, la idiosincrasia. En el caso de Prince pesaba solo escasamente 51 kilos. Entonces, hay que tener en cuenta que una sobredosis, si uno no actúa rápidamente, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora todos los policías y bomberos llevan el antídoto nalosona, porque son los primeros en llegar al lugar de la emergencia. Incluso para que sea más cómodo, en vez del vial inyectable, ahora tienen un vial que se introduce por fosas nasales y la recuperación es muy rápida si se actúa a tiempo, pero lamentablemente en estos casos, como el caso de Prince, cuando uno está solo, el efecto es fulminante. Y el caso de Michael Jackson, por ejemplo, doctor, con otro doctor al lado, ¿verdad? Que ha quedado el caso de Michael Jackson combinaba la autopsia, había fentanilo y propofol, otro anestésico. Claro, es obviamente... ¿Qué cócteles, doctor, de todas formas? Es un poco el ocaso de las estrellas realmente. O sea, cuando llega la noche, estas estrellas se han acostumbrado, estas en concreto desde luego, se habían acostumbrado a un tipo de sueño químico absolutamente aletargador, pero que estaba uno en la delgada línea, como estamos viendo ahí, entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las estrellas, obviamente, bueno, ellos son algunos, son consumidores y los que vemos efectivamente son la punta del iceberg que nos llama mucho la atención. Pero te preocupa más, doctor, el gran público. Claro, quizá, ¿no? Es decir, son casos, obviamente, es cuando un paciente fallece es un drama personal, familiar y social. Y cuando uno está viendo que por ejemplo, el Observatorio Europeo de Drogas este año en concreto ha alertado de que el fentanilo está inundando Europa. Ya hay 18 países que tienen contactos, sus laboratorios lo han detectado y han hecho una cuantificación de un promedio de 6.800 muertes. Es un drama. Y la gran pregunta, doctor, que me han hecho a mí muchas personas es, pero entonces, ¿qué ocurre? Pongamos George Michael, han tenido una vida que la proyectamos hacia el pasado de permanentes peleas, enganches y desenganches, clínicas del máximo nivel para intentar... El público me pregunta, ¿qué pasa, doctor? ¿Hay algunos daños en alguien que lleva X tiempo? ¿Cuánto tiempo es el que hace que tu cerebro, tu corazón, yo no lo sé, tu organismo quede delimitado o quede en un nivel de alarma que en cualquier momento, aunque lleves años sin consumir, catapum, el infarto, el derrame, la extraña muerte que nadie se aclara muy bien, pero que resulta que cuando vas a la biografía había habido un coqueteo o mucho más de coqueteo con las drogas? ¿Hasta qué punto estas quedan de alguna manera remanentes en el organismo y son una bomba de relojería? Bueno, el caso de George Michael parece, por lo que se ha publicado, que era un consumidor de cocaína, crack en concreto, y la cocaína es una droga que tiene muchos problemas. Obviamente puede haber una intoxicación, una sobredosis en donde un paciente... La cocaína tiene una particularidad, tiene una taquicardia, genera una taquicardia inmensa
y un aumento de la tensión arterial, así que puede haber un infarto muy fácil. Uno revienta por la tensión. Claro, en un momento determinado puede haber un infarto agudo de miocardio, pero a largo plazo la cocaína tiene un problema, que es lo que nosotros denominamos miocardiopatía dilatada. El corazón tiene una finalidad, no es otra cosa que un músculo que se contrae en la sístole, levanta la sangre y en la diástole la recoge. Bien, pues la miocardiopatía dilatada es que el músculo está muy relajado, la capacidad de eyección, la capacidad de contracción disminuye mucho. Entonces los pacientes que son consumidores tienen problemas con la miocardiopatía y sobre todo tienen arritmias muy importantes y arritmias además ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. La razón por la que se daña el miocardio y por la que suelen tener estas complicaciones de trombosis, infartos agudos, es porque generalmente la cocaína se combina con alcohol. Y tiene una particularidad, se combina y les gusta por una razón, porque el efecto del alcohol, como están tan estimulados, suele ponerle muy nervioso la cocaína y el alcohol les seda un poco, pero se produce un metabolito muy tóxico, que es el cocaetileno. Y el cocaetileno tiene una particularidad, es un tóxico cardiotóxico, es muy cardiotóxico y hace que el corazón a medio plazo sufra. Por si fuese poco, la cocaína que se suele consumir está muy adulterada generalmente con un metal pesado que es el manganeso y eso daña mucho. Daña más el corazón. Y estas muertes, doctor, por supuesto desde la lejanía o planeando sobre lo que se ha podido publicar, significan que por mucho que uno se desintoxique, o sea, se resetea el organismo, como también hemos escuchado, y a partir de X años tu cerebro y tu corazón ya están en un punto cero, o el punto cero ya no vuelve jamás cuando uno ha pasado por el consumo de este tipo de sustancias. Bueno, curiosamente con la miocardiopatía se ha comprobado que una vez que se deja de consumir el efecto revierte, pero hay que tener en cuenta que hay otros casos, como por ejemplo el consumo de opiáceos intravenosos. Muchos pacientes quedan con HIV, hepatitis C, que se vuelven crónicos. Es un tema difícil, sobre todo cuando es un consumidor que generalmente es un politoxicómano. Creo que lo comenté en uno de los programas anteriores, en donde adicto etimológicamente viene de la palabra latina addictus, que significa esclavo por deuda. Generalmente las personas que coquetean con las drogas primero tienen tolerancia, es decir, tienen que aumentar la dosis para tener el mismo efecto. A continuación tienen una dependencia física, es decir, se sienten mal si dejan de tomar, pero eso puede revertir. El problema es cuando la dependencia es psíquica. En ese momento todo gira en torno a la droga, es el mundo, no piensan en nada más y a partir de ese momento es muy difícil controlarlo. Sea uno quien sea, tenga la fama que tenga y el dinero que disponga, eso da lo mismo. Desde luego, doctor, creo que es muy importante tu labor en un programa de amplio espectro como es este. ¿Por qué? Porque son cosas contadas con una gran capacidad divulgativa, que lo vemos casi en imágenes y que muchas veces las campañas institucionales están muy bien, pero algunas cosas, doctor, que has contado, tan gráficas, llegan al público. Parece que es la única forma, ¿no? Darnos cuenta realmente del poder de todo esto, de lo que uno mete en su organismo, con casos concretos. Doctor Tomás Camacho, como siempre, que un placer y que hasta la próxima. Que no haya que dar muchas noticias de este tipo, pero sí conocer, ¿no?, tanto las sustancias como todo lo que tiene que ver con muchos de nuestros temas predilectos, ¿no? Brujería, creencias, ensoñaciones, visiones, chamanismo. Es que la vida y el mundo de las drogas ha estado unida a la del hombre desde siempre y puede que para siempre. Doctor, gracias por informarnos. Muchísimas gracias a usted por invitarme. En este nuevo año recién iniciado han surgido nuevas teorías, eternas nuevas teorías sobre un viejo misterio que es el del Titanic. Se lo he comentado en alguna ocasión. Temas como Tutankamón, Leonardo da Vinci, la Sábana Santa, las líneas de Nazca son laberintos donde siempre se cree en una solución que dé por resuelto todo el enigma. Y no puede ser tan fácil, pero lo último que nos cuenta el del Titanic es que hubo una especie de incendio provocado. Se ha hablado de atentados, se ha hablado de todo lo que ustedes ya saben, pero la noticia da la vuelta al mundo porque todo lo que tiene que ver con el Titanic, y lo sabemos bien, interesa. Porque, como hemos dicho en alguna ocasión también, toda la humanidad va embarcada en ese viaje. Lo mejor y lo peor de la especie. Los hechos más nobles y los más deleznables. Pero también se habló incluso de apariciones
Sí, en ese viaje célebre inaugural, ¿de quién? De operarios que habían muerto en el montaje del propio barco. Y pensé en otros grandes transatlánticos, cruceros incluso, que tienen otros polizones desconocidos. Es un ámbito de los misterios, de la parapsicología, lo que ustedes quieren llamarle, pero no muy comentado, diferente. Auténticas ciudades que se trasladan de país en país, lujo, turismo, pero también a veces, eso, invitados que nadie contaba con ellos. ¿Quieren que nos embarquemos en 4 cruceros rápidamente, eso sí, pero con historias que nadie tenía en ningún prospecto ni anuncio publicitario? ¿Cruceros? Sí, encantados. Y qué alegría para hablar de estos cruceros encantados, con fantasma, con apariciones, con misterio. Qué alegría, como digo, tener aquí a 2 grandes contadores de historias. Uno pues sobre las presentaciones, evidentemente, porque lleva mucho ya en este crucero, que es Cuarto Milenio. Santi, bienvenido como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y nuestro querido amigo Manel Loureiro, que por cierto, siendo un poco profeta, ya hizo una de sus célebres y exitosísimas novelas, El último pasajero, que en el fondo venía a ir por aquí, ¿no? Era la historia precisamente de un barco donde sucedían cosas, que curiosamente es una novela que está basada en parte en hechos reales, pero eso es otra historia que no vamos a ver y que podemos ver otro día. Como todas las buenas novelas, ¿verdad? Efectivamente. Venga, vamos a empezar porque yo creo que es apasionante ver que esto no son historias del Titanic en el aspecto casi decimonónico, sino que han pasado hasta hace poco. Crucero y fantasma parecen cosas del romanticismo. Bueno, hace 4 años, Manel, acontecimiento que da la vuelta al mundo, Costa Concordia, y lo que... Bueno, me encantaría saber, y al público también, es lo que se está contando o están contando algunas personas de lo que pasa o pasó en ese barco. Efectivamente, el Costa Concordia, como bien dices, va a hacer ahora 5 años del 13 de enero de 2012 que el Costa Concordia, uno de los más grandes desastres marítimos de las últimas épocas, naufraga frente a las costas italianas. Ese naufragio, con esas casi 5.000 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, termina con el barco semisumergido en el fondo del mar y con 39 víctimas mortales. Durante los siguientes 2 años, es decir, hasta julio del 2014, ese barco, el Costa Concordia, hay unas imágenes terriblemente icónicas de ese barco tumbado, solo una parte sobresaliendo sobre las olas, permanece frente a la costa, azotado por las olas, hasta que por fin, en una costosísima operación de rescate, más de 600 millones de dólares costó reflotar el Costa Concordia. 600 millones de dólares. 600 millones de dólares, una de las operaciones de rescate marítimas más caras de la historia. Reflotan el Costa Concordia, lo llevan hasta el puerto de Génova. Y entonces se dan cuenta de una cosa, de varias cosas, mejor dicho. Primero, que después de 2 años semisumergido, el Costa Concordia está en un estado de ruina, es decir, está más allá de cualquier posible reparación. Además, el hecho de que hubiese tenido un naufragio posiblemente no fuese la mejor publicidad a la hora de atraer pasajeros en un crucero de lujo. Entonces, la compañía propietaria, después de haberse gastado esa millonada en reflotarlo, decide empezar su desguace en el puerto de Génova. Y aquí es donde empiezan a pasar cosas curiosas. En medio de esos salones arruinados por el paso de los años bajo el agua, en medio de esos camarotes totalmente destrozados, los obreros que están haciendo las labores de desguace empiezan a contar que pasan cosas. Empiezan a contar que oyen gritos, empiezan a contar que notan súbitos cambios de temperatura absolutamente inexplicables, pasando de una sala a otra. Empiezan a contar que de repente notan olores a comida, cosa que no puede ser, es decir, cuando pasan por el antiguo restaurante notan olor a comida recién hecha, cuando es evidente que allí nadie ha servido ningún tipo de alimento en los últimos años. Pero lo más curioso de todo es lo que pasa en 2014, cuando, haciendo el desguace de la nave, sacan una fotografía en la que se ve uno de esos salones arruinados, una de las pocas luces que han puesto a funcionamiento para iluminar esa zona interior. Se puede ver perfectamente una silla en primer plano, los restos arruinados de todo el salón, y al fondo se ve perfectamente la silueta de un hombre contemplando la escena donde no debería haber nadie. En ese mismo salón, es en el salón donde los obreros que están participando en el desguace en más de una ocasión dijeron haber sentido presencias, haber oído gritos y haber sentido algo. Evidentemente puede ser una pareidolia, evidentemente puede ser sugestión, porque yo entiendo que no debe ser plato de gusto estar desguazando un sitio con 40 muertos. Con 40 muertos, espalda, ¿no? Pero sin embargo sí que es cierto que esas historias, si fuesen solo 1 o 2, pero es que son historias con carácter recurrente.
Las historias de fantasmas empiezan a tener un peso cuando son muchos los testigos, cuando son muchas las fuentes que no tienen conexión entre sí y cuando ya tienes que empezar a descartar que sea mera sugestión, cuando ya tienes que pensar que hay algo más. Bueno, Manel, es que en la historia de barcos, desguaces, piezas, incluso en la aviación, hay muchas historias de vuelos con trágico final, piezas recuperadas, que es una cosa que no se suele contar mucho, pero que se emplean en otro tipo de aeronaves, y personas que detectan la presencia, como en este caso. Bueno, hay visiones incluso más rotundas en otros barcos en los que nos vamos a embarcar, nunca mejor dicho, de inmediato, Santi. Pues sí, porque cuando nos planteamos hacer este tema de cruceros encantados, uno de los problemas era la fuente, de dónde sacamos los casos. Pues curiosamente del sitio menos esperado. Igual que existen webs para contar tu experiencia cuando has ido a un restaurante o a un hotel, para hacer pequeñas críticas y que el resto de usuarios pues sepan cuál ha sido tu experiencia, también las hay de los cruceros. Y en ese tipo de webs ha habido algunos viajeros que han contado no solamente su experiencia de qué tal el buceo, qué tal la piscina, sino experiencias mucho más extrañas. Lógico, y han ido coincidiendo. Sí, porque pensemos que hay cientos de barcos que se dedican al crucerismo, pero este tipo de historias se concentran apenas en un puñado. Se pueden contar casi con los dedos de una mano. O sea que hay una gran parte de la gran flota, ¿no?, del mundo que no tiene ningún tipo de incidente, y algunos barcos, por alguna cuestión, exactamente, están tocados con esta varita. Y destaca ante todos ellos uno, el Carnival Conquest. El Carnival Conquest es uno de los barcos más fotografiados de los que existen actualmente. Es un hotel flotante monstruoso de 254 metros de eslora, 36 metros de manga, capacidad para 3.800 viajeros a todo lujo, y que ahora mismo está haciendo una ruta por el Caribe. Pues bien, en esa web de revisiones hay literalmente decenas de casos de personas que en diferentes camarotes, que cuentan la fecha, el camarote donde pasó, etcétera, etcétera, han tenido experiencias extrañas, algunas muy extrañas. Camarote 8364, estamos hablando de 2011, una pareja de novios en su viaje de bodas. Están durmiendo tranquilamente en ese camarote cuando él se despierta, ve que a los pies de su cama hay un hombre con gabardina. Eso ya empieza a ser alarmante, pero mucho más alarmante es el hecho de que porta un arma, o lo que parece un arma, y les está apuntando. Rápidamente despierta a su mujer, los dos casi de manera sincrónica encienden la luz de sus respectivas mesillas de noche, y en ese momento esa visión ha desaparecido completamente. Ha sido un sueño, ha sido una visión compartida. Pasan los días del crucero y él ve como otra noche, en ese mismo camarote, la puerta se abre y se cierra de una forma suave. Y ella, cuando está sola en la habitación, también ve la figura de una niña a los pies de la cama. Pero en otro camarote, 2 niveles por arriba, en el 64-61, apenas unos meses después, otro ocupante ve una cosa que le inquieta más, sobre todo porque hay contacto físico. Está durmiendo tranquilamente cuando alguien le empieza a tirar, como jugueteando, de los dedos de los pies. Y pues medio amodorrado abre el ojo y ve una figura y piensa que es su hija, que está compartiendo el camarote con él. Y le dice: oye, niña, déjame dormir y tal. Y en ese momento mira para la cama de su hija y ve que está en ella. También encendemos la luz y rápidamente... ¿Y la niña durmiendo plácidamente? Sí, la figura se desvanece. Pero él entonces recuerda una cosa que le ha venido inquietando. Desde que pisó ese camarote,
ha tenido unas pesadillas horrorosas, pesadillas de asesinatos, de mutilaciones. Él no es, dice, un hombre nada violento ni nada propenso a ver determinado tipo de cine y ese tipo de cosas, pero algo en esa habitación le estaba provocando esas pesadillas que curiosamente remitieron el día que tuvo la experiencia, que podían haber ido a más por la experiencia negativa, ¿no? Pues estas son algunas de las, insisto, decenas de historias que se cuentan justo de ese barco, del Carnival Conquest. En algunos casos, Santi, había habido suicidios, personas que habían acabado por accidente en ocasiones muertas, y se producían los fenómenos en ese entorno. En otras ocasiones no. Son lugares perfectamente, digamos, adecentados, que no tienen una vieja historia detrás. Es curioso, aquí no parece que esté el fenómeno, digamos, del encantamiento en marcha. Algo debe ocurrir que es diferente de las casas encantadas clásicas, ¿no? Fíjate que hay uno de ellos, otro de estos apenas 5 o 6 barcos que tienen este tipo de historias raras, que es el Norwegian Dawn, que está encantado, digámoslo así, recientemente. En 2008, Mindy Jordan, una pasajera, tuvo un accidente y cayó de una balconada, no cayó al agua, cayó, se precipitó por uno de los vestíbulos y murió en el barco. Pues desde entonces, también a través de esta misma fuente, no solamente hay personas que han visto a una mujer rubia de pelo corto que coincide perfectamente con la descripción de Mindy Jordan, sino episodios también de puertas que se abren y cierran solas, grifos, e incluso una cosa mucho más impresionante, que es cortinas que parecen levantadas por una mano invisible para luego volver a caer por sí solas. Eso empezó a suceder prácticamente en la siguiente singladura a la muerte de Mindy Jordan en 2008. Así que digamos que es un encantamiento reciente. Bueno, y hay barcos con nombres incluso, bueno, épicos, ¿no?, para el mundo de la marinería, que también tienen sus polizones desconocidos, Manel. Efectivamente, el Queen Mary, uno de los barcos más emblemáticos o más reconocibles de la historia reciente de la navegación. Estamos hablando de un barco que fue construido, que tiene una historia larguísima, fue construido en 1937, aún hoy en día está a flote, ahora ya no navega, está anclado en un puerto californiano donde está una parte musealizada y otra parte sirve como hotel de lujo. De alguna manera. Sí, sigue a flote y ha sido catalogado como el lugar a flote más embrujado del mundo. Es decir, estas historias que estaba contando Santi son cíclicas desde hace décadas en el Queen Mary. De hecho, están contabilizadas más de 55 apariciones distintas o 55 eventos no explicables a bordo de este barco. De hecho, tanto es así que la NBC, la cadena norteamericana, incluso trató de hacer un seguimiento instalando cámaras en el año 2001. Es decir, no es algo que surja ahora, es algo que ya se viene repitiendo de manera constante a lo largo de los años. ¿Y hubo algún tipo de resultado? Pues la verdad es que no fueron capaces de encontrar nada absolutamente rotundo. Sabes que estas cosas suelen ser bastante escurridizas, pero sí que es cierto, Iker, que no estamos hablando de, como te decía antes, el Costa Concordia, no estamos hablando de un testimonio aislado, no estamos hablando de la impresión de un pasajero que puede sugestionarse. Estamos hablando de eventos que se repiten en los mismos sitios con periodicidad, de personas que no tienen ningún tipo de relación ni conocimiento entre ellas y que todas narran la misma experiencia, la misma circunstancia. Ya te digo, 55, no vamos a hablar de las 55 evidentemente, pero sí que hay dos que a mí me llaman muchísimo la atención. Una es la de la puerta número 13, fíjate qué número más emblemático, la puerta 13 de la sala de máquinas. En julio de 1966 se estaban haciendo trabajos de mantenimiento en esa sala de máquinas. Un obrero, un operario del barco, un mecánico, John Peter, un chico que era muy joven, tenía apenas 18 años, pero que tenía un aspecto muy icónico. Él llevaba una barba larga, vestía un mono azul, el mono que llevaban todos los operarios en aquel momento en la flota. Estaba haciendo los trabajos de mantenimiento de esta puerta número 13 cuando hubo un accidente, la puerta se cerró de golpe, lo pilló, lo aplastó, John Peter murió en el acto. Bien, desde ese accidente se amontonaron los testimonios de tripulantes que dicen haber visto a un hombre joven, con barba, y un mono azul que camina por el pasillo, se dirige hacia la puerta número 13 y al llegar a la puerta número 13 desaparece. El típico caso de fantasma, efectivamente, repitiendo su recorrido en el que murió. De hecho, fíjate cómo son las cosas, Iker, que incluso a un pasajero que describió este evento cuando fue lo de este reportaje de la NBC, él no conocía la historia, le enseñaron una serie de fotografías de la tripulación, de los documentos de la tripulación de la época, y cuando llegó a la ficha de John Peter, sin saber que era John Peter, puso el dedo encima del papel y dijo, este es, lo reconoció al instante. Típica escena
novelesca o policial, donde alguien reconoce, ¿no?, al agresor o al testigo. Efectivamente. Es decir, esto nos da que pensar algo, nos da que pensar que efectivamente puede haber sugestión en muchos de estos fenómenos. A mí no me cabe la menor duda de una parte sugestión, pero que hay otros que evidentemente está pasando algo que no somos capaces de explicar también. Otro de los eventos que suceden en este barco, porque prácticamente en cada cubierta, prácticamente en cada zona te puedes encontrar una historia de este estilo, es en las piscinas de primera clase. Las piscinas de primera clase, para que te hagas una idea, hoy están cerradas, no son accesibles al público, están en esa parte musealizada que ni siquiera se permite el acceso al público de determinadas zonas. Pero en esta piscina llevan sucediendo cosas desde los años 60. Gente que está en la piscina a solas y de repente oye un chapoteo en el agua. Se giran, no hay nadie en la piscina. Gente que oye a alguien bañándose, que de repente ven pasar a mujeres vestidas con bañadores de otra época y las ven desaparecer, o incluso gente que ve la estela que produce alguien o algo al nadar en el agua y evidentemente allí no hay nada. Empezábamos con la historia de las nuevas teorías. Claro, ¿cuántas hay, no?, sobre el Titanic, que recientemente se hablaba de la posibilidad de un incendio. Una más, ¿no?, una de tantas en torno al accidente más célebre marítimo de todos los tiempos. Y nos hemos dado cuenta que evidentemente, sin ser comparable a lo que está en tierra firme, pero no solo hay barcos fantasma, que siempre hemos contado sus historias, barcos que aparecen y desaparecen, barcos recurrentes, sino que como si fuesen lugares encantados donde se producen fenómenos en barcos que en algunos casos son bastante recientes y han estado operativos hasta hace nada. Incluso el famosísimo, por desgracia, Costa Concordia. Un viaje rápido, pero creo que muy interesante, con dos patronos de crucero. Santiago Camacho, gracias compañero como siempre. Un placer. Y Manel, amigo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Nosotros continuamos con muchos más contenidos que están ya aquí. Comenzamos las fotografías de los espectadores en Montblanc. Sandra Martín Grau nos enviaba esta imagen. Nos dice que ella normalmente hace levantamientos de casas, las restaura, y en este caso dice que es una casa antigua del 1800, que está además en las murallas, está casi derruida. Estaba haciendo fotografías para ver cómo estaba el inmueble. Atravesó todo este pasillo y a la vuelta se giró para hacer una fotografía. ¿Y qué es lo que se encontró al fondo? Pues algo que parece estar ahí mirándola, ¿verdad? Como una especie de silueta que se dibuja en la parte de atrás. Guillermo León nos lo ha destacado aquí para que lo veamos mucho mejor, porque ella interpreta como una cara con dos ojos muy brillantes, como estamos viendo. Esta sería la imagen original y aquí tenemos destacados las 4 tomas para que se vea perfectamente esa especie de ser, ¿verdad? Parece uno de los grises, de los extraterrestres, estos que dicen de raza gris, que se está como asomando por esa ventanilla que hay ahí. En un principio nosotros pensamos que era un espejo y que podía ser cualquier reflejo, pero ella misma nos dice que allí no hay ni siquiera espejos, con lo cual no puede ser algo que se reflejara. ¿Qué es lo que hay? Es lo que no sabemos, y por eso Guillermo León le pide que si puede volver, pues que nuestra telespectadora Sandra vuelva para hacer más fotografías y poder ver si se trata algo de la pared o si por el contrario puede ser, no sé, un dibujo que haya allí, una pareidolia, o hay algo más. Hay un dato que también nos aportaba Sandra, que es que desde que entró en esa vivienda sentía mal rollo, se sentía mal y como que alguien la estaba vigilando. Bueno, pues es una fotografía que no hemos podido resolver y es bastante inquietante. Ahora, que le eche agallas y vuelva y nos vuelva a mandar otra fotografía, a ver si sale algo más o si podemos darle una explicación. Y nos vamos en este caso con Rubén López Molina. Nos dice que es el conjunto etnográfico Dos Batanes e Muiños de Mosquetín, en Galicia. Aquí vemos a dos amigos que están haciéndose una foto nocturna, me imagino que pasando la jornada allí, pero algo detrás de ellos parece estar vigilándolos, que se ve perfectamente en el agua. Aquí está. Los ojos, la nariz, lo que sería la cabeza, la barbilla, el cuello muy largo. Bueno, ahí está. En este caso sí que lo tenemos claro, es una pareidolia. El agua, la luz del flash, las piedras, incluso los hierbajos que crecen en ese río han recreado un rostro, una cara que eso sí está aquí perfectamente explicada. O tal vez es uno de esos duendes, hadas que pululan por los ríos, como cuentan nuestras leyendas. Bueno, eso ya
queda en la mente de cada uno de ustedes. Hay varias vías de contacto si desean enviarnos fotografías donde no saben muy bien qué es lo que sale. A través de un número de WhatsApp 683-144-183, nuestro correo electrónico cuartomilenio@4.com y en las redes sociales. Ya saben, síganos tanto en Twitter como en Facebook en Nave del Misterio.